Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Al ir a otra isla nos topamos con un barco donde los Pokémon dan espectáculos como un teatro. Yo no intervine en nada, solo veía, pero mis Pokémon no participaron en esas ridiculeces. El Pikachu de Ash parecía hembra por su ahora permanente color de pelaje rosado, cosa que no molestó a Pikachu, pero sí a Ash. Un Raichu de una chica del espectáculo electrocutó a Ash dejándolo medio carbonizado. Su cuerpo ya se veía horrible de por sí, pero ahora con las estupideces que hace quedó más horrible. Luego pasamos por una isla donde nos encontramos con una chica llamada Marina, que era entrenadora de tipo agua. Ella y Misty tuvieron una batalla y perdió Misty porque su Psyduck era un inútil. Yo capturé a un Golduck que estaba espiándonos con mi propio Golduck, que lo derrotó fácilmente. Después de eso, yo me cansé de viajar con el idiota de Ash y le dejé prestado mi Lapras bebé, ya que sé que lo necesitará el muy idiota. Me fui en Pidgeot para recorrer todas las islas del archipiélago naranja. Por una isla que pasé vi a muchos Skitter, pero hubo uno que me llamó más la atención, tenía una cicatriz en X en la frente. Yo no perdí el tiempo y envié a Jolteon, Vaporeon y Eevee a que debilitaran a esos Skitter, pero saqué también a Umbreon a que los ayude si necesitan ayuda. Y fue una buena elección, ya que tuvieron problemas para lidiar con los Skitter, pero más que todo el que dio más problemas fue el Skitter con la cicatriz en X en la frente. Pero afortunadamente Umbreon entró en la batalla y derrotó a Skitter con dificultad, y eso sorprendió a Gary, ya que él sabe que Umbreon está casi al nivel de un Elite 4. Y los Pokémon salvajes en ese nivel son raros, pero sí existen en el mundo, ya que libran todo tipos de batallas, ya sea por territorio, apareamiento o simplemente por capricho de pelear contra otros Pokémon fuertes. Gary recorrió la isla donde habitaban sus ahora 5 Skitter, los llevó al centro Pokémon y de paso curó a Eevee, Jolteon, Vaporeon y Umbreon, que no estaban tan heridos, pero solo para estar seguro. Gary, aunque no lo admita, se encariñó un poco con sus Pokémon. También descubrió que esa isla era habitada completamente por Pokémon tipo bicho, pero no encontró ningún Pokémon que le llamara la atención. Cuando sus 5 Skitter estuvieron curados, Gary los puso a prueba para ver sus habilidades y los hizo pelear contra sus Persian hembra, donde se sorprendió al ver cómo sus 5 Persian salían victoriosos pero casi derrotados, y en el caso del Skitter con la cicatriz su combate acabó en un empate con su Persian hembra. Luego viajó en Gyarados hacia otra isla, no fue en Pidgeot ya que quería disfrutar un poco la tranquilidad del océano, y de paso sacó a sus Pokémon tipo agua a que disfruten del viaje. Ya que no quería sacarlos solo a pelear. Llegó hacia una isla habitada solo por Pokémon. Gary pasó unos 3 días entrenando a sus Pokémon en esa isla, sus Pokémon poco a poco se fortalecen cada día más y más. Los Skitter se sorprendieron al ver los Pokémon de Gary, ya que todos irradiaban una fuerte aura, hasta los más pequeños como Eevee y Pikachu. Los Pokémon más débiles de Gary estaban en el nivel 45, pero seguían fortaleciéndose. El tierno Butterfree podía vencer hasta un poderoso Gyarados si lo subestiman, o su Pikachu a un Onix. Todos sus Pokémon eran entrenados especialmente por Gary. Creo que debería manejar 6 Pokémon de ahora en adelante. El rancho que compré en Pueblo Paleta ya está listo y Florinda se ofreció a cuidar del rancho, además de que el abuelo puede pasar de vez en cuando a revisar a mis Pokémon, decía Gary en su mente. Ahora mismo Gary acaba de llegar a una nueva isla llamada Isla Mandarín. Mientras estaba comprando suministros escuchó que Lorelei del alto mando se encontraba en la ciudad. Gary estaba pasando por la playa hasta que vio a su rival Ash derrotando a un chico con su Bulbasaur. Ash venía acompañado de Misty, Brock y Tracey, que al verlo se le acercaron. Hola Gary, no sabía que estabas por esta ciudad, dijo Misty con tono amistoso. Hola Gary, no sabía que andabas por esta ciudad, dijo Brock sonriendo. Buenos días, es bueno ver de nuevo al campeón de canto Garioak, decía Tracey con estrellas en los ojos, ya que era admirador de Gary. Hola chicos, es bueno verlos también, dijo Gary con tono amistoso. Gary, te desafío a una batalla de Pokémon, decía un Ash salvaje que ni bien vio a Gary corrió hacia la... No gracias Ash, tengo mejores cosas que hacer, dijo Gary, que vio a Lorelei a los lejos y se fue de ahí mientras escuchaba las quejas de Ash. No sabía que estabas aquí, cariño, dijo Lorelei, que le dio un beso a Gary, ya que vio que no había gente cerca. Estaba de paso por esta isla, y escuché que estabas por esta ciudad, así que decide andar por la ciudad y ver si te encuentro, dijo un Gary, que le agarró del trasero a Lorelei haciéndola gemir. Aquí no, niño travieso, decía una sonrojada Lorelei, pero antes de que pudieran continuar, escucharon a unas personas gritar que había un Charizard descontrolado en la ciudad.
Lo siento, pero tengo que ir, dijo una Lorelei con el ceño fruncido. Tranquila, te acompañaré, dijo Gary, y ambos salieron corriendo hacia la ciudad. Fin del capítulo. Gary y Lorelei escuchaban gritos a lo lejos y pudieron ver a un Charizard lanzando lanzallamas hacia todas direcciones. Estoy 99% seguro de que Ash está involucrado en este incidente, dijo Gary resignado. Gary, déjame encargarme de esto, dijo Lorelei, y Gary asintió con una sonrisa. Ve Slowbro, dijo Lorelei lanzando su Pokébola. ¿Un Slowbro? ¿Qué podría hacer un Slowbro contra un Charizard?, decía un Trafei incrédulo. Es Lorelei de la alto mando de canto, decía un Misty que no podía creer que estaba viendo a Lorelei. Anulación, dijo Lorelei con calma, y Slowbro usó anulación paralizando a Charizard. ¿Quién es el dueño de este Charizard? Llámenlo a su Pokébola, dijo Lorelei. Ash dio un paso adelante y llamó a Charizard a su Pokébola. Ese Charizard necesita más entrenamiento, un Pokémon es tan bueno como el entrenador, dijo Lorelei. Yo soy un buen entrenador. Quedé en los 16 mejores de la liga Pokémon, dijo Ash enojado. Creo que no entendiste bien lo que quise decir, porque no van a verme en mi demostración. Tal vez puedas ver lo que quiero decir, dijo Lorelei sonriendo con calma. Claro que sí, iremos. Hermosa Lorelei, dijo un Brock con tono de admiración y coqueto. Hasta pronto, dijo Lorelei y entrelazó su brazo con el de Gary. ¿Se fueron? ¿Ese era Gary?, dijo Brock sorprendido y abatido. Y dijeron los demás. Ahora Gary se encontraba en un estadio. Gary estaba comprando unas hamburguesas con refrescos para ver los combates de Lorelei, pero se dio cuenta de que los que le vendieron eran los del equipo Rocket. Oigan, no nos hemos visto antes, dijo Gary tratando de asustarlos. No, dijeron nerviosos James, Jesse y Meowth, ya que recordaron cómo Gary con uno de sus Pokémon los venció. Como si no fuera nada. Gary estaba viendo los combates de Lorelei, y notó que sus Pokémon eran un poco más fuertes que la vez que se enfrentaron. Nota: Gary llevaba una máscara como la de Kakashi Ataque, y unos lentes para que la gente no lo reconozca. Después de la demostración, Lorelei invitó a Ash y sus amigos, y obviamente Gary, a comer algo en su cabaña. Gary sacó a su Pikachu, ya que a su Pikachu le gusta estar sobre sus hombros o la cabeza de Gary, pero cuando Gary le dice que entre a su Pokébola él obedece. El Pikachu de Ash intentaba jugar con el Pikachu de Gary, pero él no quería, ya que no se juntaba mucho con Pokémon que no eran de Gary. Era algo que tenían en común todos los Pokémon de Gary. La única forma de distinguirlos a simple vista era que el Pikachu de Gary traía una pañoleta roja en el cuello. El Pikachu de Gary vio que la cola y sus mejillas del Pikachu de Ash eran rosados y se rió mucho, y el Pikachu de Ash se avergonzó por eso, ya que su cola y sus mejillas, que eran rojas, serán rosadas de por vida a no ser que la pinten de color amarillo. Estaban pasándola bien hasta que Ash decidió desafiar a Lorelei. Esta última aceptó. Bueno, seré el árbitro de este combate será un vs1, dijo Gary. Ve Cloyster, dijo Lorelei. Yo te elijo Pikachu, dijo Ash. Pikachu Impact Trueno. Pikachu usó Impact Trueno, pero Cloyster no hizo nada, lo que sacó una sonrisa a Ash, pero al despejarse el humo se vio a Cloyster con unos cuantos rasguños, pero nada más. Cloyster Rayo Aurora, dijo Lorelei. Pikachu esquívalo, dijo Ash, pero antes de que Pikachu pudiera esquivarlo el Rayo Aurora le dio de lleno empujándolo hacia atrás, y al despejarse el humo se vio a Pikachu con los ojos con remolinos, señal de que estaba noqueado. Disculpa que sea tan dura, pero te falta mucho para ser un maestro Pokémon. No importa cuántas medallas ganes, importa cuán fuerte eres y la conexión con tus Pokémon. En este viaje en la Liga Naranja conéctate con tus Pokémon y vuélvete fuerte, dijo Lorelei. Oh, pero qué charla tan conmovedora, dijeron unas voces muy conocidas por todos. Venimos por ese Pikachu, así que entregó en lo bobos, dijo James, pero antes de que pudieran seguir fueron electrocutados por un trueno y salieron volados diciendo su típica frase: el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Bien hecho, Pikachu. Esos sujetos me estaban comenzando a irritar, dijo Gary, que le rascó detrás de la oreja a su Pikachu, que parecía gustarle las caricias de Gary. Bueno, es hora de partir por mi siguiente medalla. Gracias por los consejos, los tendré en cuenta, decía un Ash animado. Hasta luego, hermosa Lorelei, estaba diciendo Brock, pero Misty se lo llevó de la oreja antes de que pudiera decir más, y Tracey lo siguió. Hasta luego, dijo Lorelei sonriendo. ¿Qué harás tú, Lorelei? ¿Te quedarás en Isla Mandarín?, dijo Gary, que le tomó por la cintura y acercó a Lorelei a un beso. Me gustaría acompañarte, cariño, pero tengo otras cosas que hacer, dijo Lorelei separándose del beso. Está bien, dijo Gary, y ambos entraron a la casa de Lorelei, ya que Gary partiría mañana por la mañana. Time skip. Ya pasó más de un mes desde que Gary partió de Isla Mandarín. Visitó muchas islas que le parecieron interesantes y otras no tanto, pero disfrutó del viaje. Ahora mismo estaba en Isla Pomelo, donde se está llevando a cabo la batalla final de Ash vs Drake.
Y tal como lo recordaba Ash ganó, pero esta vez con ayuda de su Kingler en vez de Lapras, ya que en esta ocasión Gary fue el que atrapó a Lapras. Bueno, por lo menos ganó la Liga Naranja, ya que la próxima que ganará según recuerdo es en Alola, aunque si estoy yo en este mundo eso no pasará o tal vez no participe, dijo Gary sonriendo de lado y su Pikachu asentía a todo lo que decía Gary, aunque no entendía las cosas que decía Gary y eso sacó una sonrisa de Gary. Fin del capítulo.